Permíteme comenzar con algo muy claro. Muchas personas no están enfermas, están desconectadas de sí mismas. Y esa desconexión, aunque no duela como una herida visible, termina afectando a la mente, al cuerpo y a la vida entera. A esto es a lo que yo llamo la medicina del alma. No es una metáfora poética ni una idea espiritual abstracta. Es la capacidad real que tiene tu organismo de sanar cuando aprende a escucharse. Porque cuando la mente vive en tensión constante, el cuerpo paga el precio. Y cuando el corazón recupera su voz, algo profundamente inteligente ocurre en la mente. Empieza a sanar. Hoy no vengo a darte motivación. Vengo a mostrarte cómo, desde la ciencia y desde tu propia biología, puedes empezar a sanar tu mente hoy mismo. Permíteme comenzar con una pregunta sencilla, casi incómoda por su simplicidad. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente descansó de verdad? No me refiero a dormir 8 horas, ni a tomarte unas vacaciones, ni siquiera a apagar el teléfono durante un fin de semana. Me refiero a ese descanso profundo en el que, por un instante, no estás anticipando el problema siguiente. No estás repasando mentalmente una conversación pasada. No estás calculando riesgos, ni imaginando escenarios futuros. Ese instante en el que la mente deja de correr. Para muchas personas que me escuchan hoy, profesionales brillantes, líderes, empresarios, personas responsables y comprometidas, ese momento es tan raro que casi parece un recuerdo de la infancia, algo lejano, difuso, como un paisaje visto a través de una ventana empañada. Vivimos en una época extraordinaria desde el punto de vista tecnológico, pero paradójica desde el punto de vista humano. Nunca habíamos tenido tantos recursos, tantas oportunidades, tanto conocimiento al alcance de la mano. Y, sin embargo, nunca habíamos visto tantos rostros cansados, tantas miradas apagadas, tantas personas que, aun teniendo todo, sienten por dentro una inquietud difícil de explicar. No es una tristeza profunda, no es una depresión clínica en muchos casos, es algo más sutil, más silencioso. Es una sensación de estar siempre en alerta, como si algo malo pudiera ocurrir en cualquier momento. Es una tensión constante en el pecho, un nudo invisible que no siempre duele, pero que nunca termina de soltarse. Como un médico. Durante muchos años he observado este fenómeno en la consulta, en los hospitales, en las salas de espera. Personas que vienen por un síntoma físico, dolor de cabeza, problemas digestivos, hipertensión, insomnio, y que, al escuchar su historia con atención, descubres que llevan años viviendo en un estado de exigencia interna permanente. Años diciéndose a sí mismas que no pueden parar, que ahora no es el momento, que ya descansarán más adelante. El cuerpo, sin embargo, no entiende de más adelante. El cuerpo vive siempre en el ahora. Y cuando el ahora está lleno de tensión, de miedo, de presión sostenida, el cuerpo encuentra la forma de hablar. Aquí es donde empieza realmente lo que yo llamo la medicina del alma. Porque la medicina del alma no es algo etéreo, ni místico, ni reservado a personas especialmente espirituales. Es, ante todo, una forma profunda y científica de comprender cómo funciona el ser humano. Es entender que no somos una mente flotando sobre un cuerpo, ni un cuerpo que casualmente tiene pensamientos. Somos una unidad. Y cuando una parte de esa unidad sufre en silencio, las demás partes acaban manifestándolo de algún modo. Durante mucho tiempo hemos creído que todo ocurre en la cabeza,
que pensar es algo exclusivo del cerebro, que las emociones son un subproducto secundario de la razón, hoy sabemos que esa visión es incompleta. El cerebro es extraordinario, sin duda, pero no está solo. Existe un diálogo constante entre el cerebro, el corazón y el resto del cuerpo. Un diálogo que no siempre escuchamos, pero que está ocurriendo a cada segundo de nuestra vida. Y cuando ese diálogo se rompe o se vuelve caótico, la experiencia interna del ser humano se vuelve también caótica. Me gusta utilizar una imagen muy sencilla para explicar esto. Imagina que existe un puente invisible dentro de ti. Un puente que conecta tu mente con tu corazón. No hablo del corazón como una metáfora romántica, sino como un órgano real con su propio sistema nervioso, con su propia inteligencia biológica. Ese puente es la vía por la que circula la información que determina cómo te sientes, cómo piensas y cómo reaccionas ante la vida. Cuando ese puente está en buen estado, la información fluye de manera armónica. Cuando está dañado, congestionado o ignorado, la comunicación se distorsiona. Muchas personas viven desconectadas de ese puente sin saberlo. Funcionan de manera impecable hacia afuera, cumplen objetivos, toman decisiones, resuelven problemas complejos, pero por dentro sienten una especie de sequía emocional, como si el corazón estuviera hablando en un idioma que la mente ya no entiende. Y entonces aparecen frases internas como no sé qué me pasa, no debería sentirme así, no tengo motivos para estar mal. Estas frases, lejos de ayudar, profundizan la desconexión, porque invalidan la experiencia interna en lugar de escucharla. La medicina del alma empieza precisamente ahí, en el acto de escuchar. Escuchar de verdad. Escuchar lo que el cuerpo expresa a través de sensaciones. Escuchar lo que la emoción intenta comunicar antes de convertirse en síntoma. Escuchar el cansancio antes de que se transforme en enfermedad. Esto no es debilidad. Es inteligencia biológica. Es comprender que el organismo humano está diseñado para protegernos, no para sabotearnos. Si algo duele, si algo se altera, es porque hay un mensaje que necesita ser atendido. Desde la neurociencia, sabemos hoy que el cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Para el cerebro, pensar constantemente que algo puede salir mal activa los mismos circuitos que si el peligro estuviera ocurriendo aquí y ahora. Es como si tu sistema interno de alarmas estuviera sonando todo el día. Al principio puedes acostumbrarte al ruido, pero el sistema se desgasta. La energía se consume, la claridad mental disminuye. Y lo más delicado de todo, se pierde la sensación interna de seguridad. Aquí aparece un punto crucial que quiero compartir contigo. La verdadera salud mental no consiste en eliminar los problemas, ni en vivir una vida sin desafíos. Eso no es realista. La verdadera salud mental consiste en sentirte internamente seguro incluso cuando la vida es incierta. Y esa seguridad no viene del control externo, sino de la coherencia interna. Viene de ese puente invisible entre el corazón y la mente, funcionando de manera sincronizada. Quizá te preguntes, ¿y cómo sé si ese puente en mí está dañado? La respuesta es sencilla y, al mismo tiempo, profunda. Observa cómo reaccionas ante el estrés. Tu respiración se vuelve superficial, tu mente se acelera y pierde claridad, te cuesta tomar decisiones sencillas cuando estás bajo presión, te resulta difícil disfrutar incluso de momentos que antes te daban placer. Todos estos son indicadores de que el diálogo interno entre tu corazón y tu cerebro no está siendo armonioso. No se trata de juzgarte por ello. Al contrario, se trata de comprender que nadie nos enseñó a cuidar ese diálogo. Nos enseñaron a ser productivos, a ser eficientes, a ser fuertes. Pero pocas veces nos enseñaron a ser coherentes por dentro. Y sin coherencia interna, la fortaleza externa se vuelve frágil. Es como construir un edificio muy alto
sobre un terreno inestable. Desde fuera parece sólido, pero por dentro hay grietas invisibles. La medicina del alma no te pide que cambies de vida de un día para otro. No te pide que renuncies a tus responsabilidades ni que abandones tus proyectos. Te invita a algo mucho más profundo y, o lo ves, más simple, a reconectar contigo mismo. A recordar que tu valor no depende únicamente de lo que haces, sino también de cómo te sientes mientras lo haces. A entender que una mente brillante necesita un corazón en calma para desplegar todo su potencial. Cuando ese puente interno empieza a restaurarse, ocurre algo muy interesante. La mente se vuelve más clara sin necesidad de forzarla. Las decisiones fluyen con mayor serenidad. El cuerpo comienza a soltar tensiones que llevaba acumulando durante años, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te has vuelto más coherente por dentro. Y esa coherencia es en sí misma una forma poderosa de sanación. He querido invitarte a mirar hacia adentro, sin miedo, a reconocer que si estás cansado, si estás inquieto, si sientes que algo en tu interior pide atención, no es un error. Es una señal inteligente. La medicina del alma comienza cuando dejamos de luchar contra esas señales y empezamos a escucharlas con respeto. Porque, aunque a veces lo olvidemos, el cuerpo y la mente no son enemigos, son aliados. Y cuando aprenden a hablar el mismo lenguaje, la vida recupera un sentido de equilibrio que muchos creían perdido para siempre. Para comprender de verdad lo que ocurre cuando nuestra mente vive en tensión constante, necesitamos mirar al cerebro con una mezcla de rigor científico y profunda humanidad. El cerebro no es una máquina fría diseñada únicamente para resolver problemas lógicos. Es, ante todo, un órgano de supervivencia. Su misión principal no es hacernos felices, ni siquiera hacernos exitosos. Su misión fundamental es mantenernos con vida. Y para lograrlo, está programado para detectar amenazas, anticipar peligros y reaccionar con rapidez ante cualquier señal que interprete como riesgo. Aquí aparece una verdad que cambia por completo nuestra forma de entender el estrés y el sufrimiento mental. El cerebro no distingue entre un peligro real y un peligro imaginado. Para él, pensar repetidamente que algo puede salir mal, que podemos fracasar, que no estaremos a la altura o que perderemos lo que hemos construido, activa los mismos circuitos neuronales que si estuviéramos frente a una amenaza física inmediata. Es como si el cerebro viviera atrapado en una película de suspenso real y un peligro imaginado. Para él, pensar repetidamente que algo puede salir mal, que podemos fracasar, que no estaremos a la altura o que perderemos lo que hemos construido, activa los mismos circuitos neuronales que si estuviéramos frente a una amenaza física inmediata. Es como si el cerebro viviera atrapado en una película de suspense que se repite una y otra vez, sin darse cuenta de que muchas de esas escenas solo existen en la mente. Imagina por un momento que estás sentado tranquilamente en tu casa y, de repente, suena una alarma muy fuerte. Tu cuerpo reacciona de inmediato, el corazón se acelera. La respiración se vuelve más rápida. Los músculos se tensan. Ahora imagina que esa alarma no se apaga nunca. Al principio estarías en alerta, luego irritado, después exhausto. Eso es exactamente lo que ocurre cuando vivimos bajo un estrés mental prolongado. El sistema de alarma del cerebro permanece encendido demasiado tiempo y el organismo paga el precio. Desde el punto de vista biológico, esta respuesta tiene un nombre muy concreto: activación del eje del estrés. Cuando el cerebro percibe peligro, real o imaginado, envía señales al cuerpo para liberar cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es absolutamente necesario en momentos puntuales. Nos da
energía, enfoque y capacidad de reacción. El problema no es el cortisol en sí, sino su presencia constante. Es como un fuego que, en lugar de calentarnos durante un instante, se mantiene encendido día y noche, consumiendo lentamente nuestros recursos internos. En personas muy exigentes consigo mismas, en líderes, empresarios y profesionales altamente comprometidos. Este fenómeno es especialmente frecuente, no porque sean más débiles, sino porque suelen vivir con una sensación permanente de responsabilidad. Su mente rara vez descansa, porque siempre hay algo que mejorar, algo que prever, algo que controlar. El cerebro interpreta esa hiperexigencia como una señal de que el entorno no es seguro y responde manteniendo activo el estado de alerta. Poco a poco, sin que la persona lo note, ese estado se convierte en la normalidad. El cuerpo, sin embargo, no fue diseñado para vivir en alerta permanente. A corto plazo puede adaptarse, pero a medio y largo plazo empiezan a aparecer consecuencias. El exceso de cortisol afecta al sistema inmunológico, lo debilita, afecta al sistema digestivo, altera el sueño, interfiere con la memoria y la capacidad de concentración. Muchas personas me dicen, no entiendo por qué me cuesta tanto recordar cosas sencillas o siento como si tuviera la mente nublada. No es falta de inteligencia ni de capacidad, es un cerebro agotado por un estrés sostenido. Quiero detenerme un momento en este punto, porque es clave para la medicina del alma. El cerebro bajo estrés no puede acceder fácilmente a sus zonas más creativas, reflexivas y empáticas. Se queda atrapado en áreas más primitivas, diseñadas para reaccionar rápido, no para pensar con profundidad. Es como intentar dirigir una empresa compleja utilizando solo un teléfono de emergencias. Funciona para apagar incendios, pero no para construir una visión a largo plazo. Muchas decisiones impulsivas, muchos conflictos interpersonales y muchas sensaciones de vacío interno nacen de este desequilibrio. Ahora bien, ¿qué papel juega el corazón en todo esto? Durante mucho tiempo se pensó que el corazón era simplemente una bomba que impulsaba sangre. Hoy sabemos que el corazón tiene su propio sistema nervioso, compuesto por miles de neuronas, y que envía más información al cerebro de la que recibe. Esto significa que el estado del corazón influye de manera directa en cómo funciona el cerebro. No solo en términos emocionales, sino en términos fisiológicos muy concretos. Cuando el corazón late de forma irregular, caótica, el cerebro recibe señales de desorden, interpreta que algo no va bien y refuerza la respuesta de alerta. Por el contrario, cuando el corazón entra en un ritmo coherente, armonioso, el cerebro recibe un mensaje muy claro: estás a salvo. Este mensaje tiene un impacto profundo, reduce la producción de cortisol, mejora la comunicación entre distintas áreas cerebrales y permite que emerja una sensación interna de calma y claridad. Aquí entra en juego una estructura fascinante del cuerpo humano, el nervio vago. El nervio vago es como una autopista de comunicación que conecta el cerebro con el corazón. Los pulmones y muchos órganos internos es una vía bidireccional, lo que significa que no solo el cerebro manda órdenes al cuerpo, sino que el cuerpo informa constantemente al cerebro sobre su estado. Cuando el nervio vago funciona de manera óptima, facilita la relajación, la recuperación y la sensación de bienestar. Cuando está inhibido por el estrés crónico, el cuerpo queda atrapado en modo supervivencia. Para entenderlo mejor, piensa en el nervio vago como un mensajero. Si el mensajero puede circular libremente, la información fluye con claridad.
Si el camino está bloqueado por el miedo, la tensión o la ansiedad, los mensajes llegan distorsionados o no llegan en absoluto. La medicina del alma, desde esta perspectiva, consiste en despejar ese camino, no con fuerza, sino con conciencia. No luchando contra el estrés, sino creando las condiciones internas para que el cuerpo vuelva a sentirse seguro. Un aspecto especialmente relevante es cómo todo esto afecta con el paso del tiempo. En mujeres y hombres, a partir de cierta edad, el impacto del estrés sostenido se vuelve más evidente. En el caso de muchas mujeres, especialmente después de los cambios hormonales, el cuerpo se vuelve más sensible a las señales de amenaza interna. El exceso de cortisol acelera procesos inflamatorios y de envejecimiento celular. No es una cuestión de actitud mental positiva o negativa, es biología pura. Y precisamente por eso, puede abordarse de manera consciente y eficaz. Cuando una persona vive durante años en estado de alerta, su cuerpo se adapta a esa situación como si fuera la norma. El problema es que esa adaptación tiene un coste. Se pierde la capacidad de entrar fácilmente en estados de descanso profundo. El sueño se vuelve ligero, interrumpido. La mente se despierta cansada incluso después de dormir. La persona empieza a pensar que eso es lo normal con la edad o con la responsabilidad, cuando en realidad es una señal de desequilibrio interno. La buena noticia es que el cerebro es plástico. Cambia a lo largo de toda la vida. No está condenado a funcionar siempre de la misma manera. Cuando comenzamos a enviarle señales de seguridad a través del cuerpo y del corazón, el cerebro responde, no de forma instantánea ni mágica, sino progresiva y profunda. Empieza a salir del modo supervivencia y a recuperar su capacidad natural de equilibrio. Y aquí es donde la ciencia y la esperanza se encuentran. La medicina del alma no niega la dificultad de la vida moderna. No propone huir del mundo ni de las responsabilidades. Propone algo mucho más revolucionario: aprender a vivir desde un estado interno diferente. Un estado en el que el cuerpo y la mente dejan de luchar entre sí. Un estado en el que el cerebro ya no necesita estar permanentemente en guardia, porque recibe señales constantes de coherencia y calma. Cuando eso ocurre, no solo nos sentimos mejor, pensamos mejor, decidimos mejor y nos relacionamos mejor. He querido mostrarte que lo que sientes tiene una explicación, que no estás fallando, que tu cansancio, tu inquietud o tu dificultad para desconectar no son signos de debilidad, sino consecuencias lógicas de un sistema biológico llevado al límite. Comprender esto es ya un primer acto de sanación, porque cuando dejamos de culparnos y empezamos a entendernos, el cuerpo se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, la mente comienza, poco a poco, a sanar. Hasta ahora hemos hablado del sufrimiento silencioso de la mente y de cómo el cerebro y el cuerpo reaccionan cuando vivimos atrapados en un estado prolongado de alerta. Ahora quiero llevarte a un punto esencial. Un punto que marca un antes y un después en la medicina del alma. No se trata de añadir más esfuerzo, ni de luchar contra los pensamientos, ni de imponer calma por la fuerza. Se trata de comprender un principio biológico profundamente transformador: la coherencia. La coherencia no es una idea abstracta ni una actitud optimista. Es un estado fisiológico real en el que el corazón, el cerebro y el sistema nervioso empiezan a trabajar en armonía. Permíteme explicarlo con una imagen sencilla. Imagina una orquesta sinfónica. Cada músico es excelente, cada instrumento está bien afinado, pero no hay un director. Cada uno toca a su propio ritmo. Ni una actitud optimista. Es un estado fisiológico real en el que el corazón, el cerebro y el sistema nervioso empiezan a trabajar en armonía. Permíteme explicarlo con una imagen sencilla.
Imagina una orquesta sinfónica, cada músico es excelente, cada instrumento está bien afinado, pero no hay un director. Cada uno toca a su propio ritmo. El resultado no es música, es ruido. Eso es lo que ocurre dentro de nosotros cuando la mente va por un lado, el corazón por otro y el cuerpo intenta adaptarse como puede. Ahora imagina que aparece un director que no grita, que no impone, que simplemente marca un ritmo claro y estable. Poco a poco, la orquesta empieza a sonar como una unidad. Esa armonía es la coherencia. Y el director, en este caso, no es la mente, es el corazón. Desde la ciencia sabemos hoy que el corazón no solo responde a las órdenes del cerebro. El corazón envía constantemente señales al cerebro, señales que influyen directamente en nuestra capacidad de pensar, de regular emociones y de tomar decisiones. Cuando el ritmo cardíaco es errático, caótico, el cerebro recibe un mensaje de desorden, interpreta que el entorno no es seguro y activa mecanismos de defensa. Cuando el ritmo cardíaco es coherente, suave y regular, el cerebro recibe un mensaje muy distinto: todo está bien, puedes relajarte, puedes abrirte al mundo. Este estado de coherencia no significa ausencia de problemas, significa algo mucho más profundo, significa que incluso en medio de la incertidumbre, el sistema interno se mantiene estable. Y esa estabilidad tiene efectos extraordinarios. El cerebro empieza a integrar mejor la información. Las áreas responsables de la creatividad y la empatía se activan y la percepción de la realidad se vuelve más amplia. No reaccionamos de forma automática. Respondemos con mayor conciencia. Muchas personas creen que la calma es algo que llega cuando todo está resuelto. La ciencia nos muestra lo contrario. La calma es un estado interno que, cuando se cultiva, nos permite resolver mejor lo que antes parecía imposible. La coherencia no es el resultado de una vida perfecta, es la base sobre la que se construye una vida más lúcida. Y aquí es donde la medicina del alma se vuelve profundamente práctica. Quiero que comprendas algo fundamental. El cuerpo está constantemente buscando coherencia. Siempre. Cuando respiramos de manera agitada, el cuerpo intenta regularse. Cuando dormimos mal, el cuerpo intenta compensar. Cuando vivimos en tensión emocional, el cuerpo envía señales para que bajemos el ritmo. El problema es que, muchas veces, ignoramos esas señales. Seguimos adelante, forzando, exigiendo, creyendo que así demostramos fortaleza, pero la verdadera fortaleza no está en resistir indefinidamente, sino en saber autorregularse. En este punto entra en juego un concepto fascinante, la coherencia cardíaca. Cuando una persona experimenta emociones como la gratitud, la calma o la compasión, el ritmo del corazón se vuelve más ordenado. Esa ordenación no es solo estética, tiene consecuencias biológicas. El sistema nervioso parasimpático se activa, el nervio vago transmite señales de seguridad y el cuerpo empieza a salir del modo supervivencia. Es como si el organismo dijera: ahora puedo reparar, ahora puedo regenerar. Cuando este estado se mantiene durante más tiempo, empiezan a ocurrir cambios muy concretos. La producción de cortisol disminuye y el cuerpo deja de estar inundado por la química del estrés. Al mismo tiempo, se favorece la liberación de oxitocina, una hormona vinculada a la confianza, al vínculo y a la sensación de conexión. También aumenta la DHA, una hormona relacionada con la vitalidad, la reparación celular y la protección frente al envejecimiento. Esto no es poesía, es fisiología. En personas adultas, especialmente entre los 25 y los 55 años, que viven bajo una presión constante,
Estos cambios son profundamente significativos. Muchas de estas personas no están enfermas en el sentido clásico, pero viven agotadas. Funcionan, cumplen, responden, pero no se sienten verdaderamente vivas. Cuando comienzan a experimentar estados de coherencia, algo cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la energía interna deja de desperdiciarse en una lucha constante. Me gusta explicar este proceso con otra imagen. Imagina que conduces un coche con el freno de mano ligeramente puesto. El coche avanza, pero consume más combustible. El motor se calienta y el desgaste es mayor. Muchas personas viven así sin saberlo. La incoherencia interna es ese freno de mano invisible. La coherencia lo suelta. De repente, con el mismo esfuerzo, llegas más lejos. Piensas con más claridad, sientes menos tensión, descansas mejor. Un aspecto clave de la coherencia es que no depende de circunstancias externas. No necesitas que todo esté en orden para experimentarla. Necesitas aprender a generar señales internas de seguridad. Y esto es algo que se puede entrenar. El cerebro aprende por repetición. Si repetidamente le enviamos señales de calma y orden a través del corazón y la respiración, el cerebro empieza a reorganizarse. Cambian las conexiones neuronales. Cambia la forma en que interpretamos la realidad. Aquí quiero detenerme en algo muy importante para líderes y profesionales. Muchas decisiones importantes se toman en estados de estrés bajo presión. El cerebro reduce su campo de visión. Se vuelve más rígido, más defensivo. En coherencia, ocurre lo contrario. La mente se abre, aparece una visión más amplia. Se integran mejor los matices. La coherencia no solo mejora el bienestar personal, mejora la calidad de nuestras decisiones y, por tanto, de nuestras acciones en el mundo. La medicina del alma, entendida desde la coherencia, no busca eliminar las emociones difíciles, busca integrarlas. Cuando una emoción aparece y el sistema interno es coherente, esa emoción puede ser sentida, comprendida y liberada sin causar daño. Cuando no hay coherencia, la emoción se queda atrapada, se cronifica, se convierte en tensión. Muchas dolencias físicas tienen su origen en emociones no procesadas que permanecen en el cuerpo durante años. Quiero que entiendas que recuperar la coherencia no es un lujo. Es una necesidad biológica. Es volver a un estado natural del organismo. Los niños pequeños viven en coherencia la mayor parte del tiempo. Por eso se recuperan rápido. Por eso sienten intensamente. Y luego sueltan. Con el paso del tiempo, aprendemos a reprimir, a anticipar y controlar. Perdemos esa capacidad innata de autorregulación. La buena noticia es que se puede reaprender. Cuando una persona empieza a vivir más tiempo en coherencia, se produce algo muy profundo, recupera la sensación de hogar interior. Ya no necesita huir constantemente hacia el futuro ni refugiación. La buena noticia es que se puede reaprender. Cuando una persona empieza a vivir más tiempo en coherencia, se produce algo muy profundo, recupera la sensación de hogar interior. Ya no necesita huir constantemente hacia el futuro ni refugiarse en el pasado. Puede estar presente, y en la presencia aparece la verdadera claridad. No una claridad rígida, sino una claridad flexible, capaz de adaptarse. Esa es la mente sana. No la mente que nunca duda, sino la mente que sabe volver al equilibrio cuando duda. En este punto del camino, la medicina del alma deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. Una experiencia que no depende de creencias, sino de práctica consciente. Poco a poco, el cuerpo aprende que puede relajarse sin peligro. El cerebro aprende que no necesita estar siempre en guardia.
El corazón recupera su papel de guía interno. Y la vida, sin cambiar necesariamente por fuera, empieza a sentirse profundamente distinta por dentro. Cuando hablamos de la medicina del alma y de la coherencia entre el corazón y la mente, es natural que surja una pregunta muy concreta, especialmente en personas prácticas, responsable, acostumbradas a tomar decisiones y a gestionar realidades complejas. ¿Qué cambia realmente en mi vida cotidiana cuando empiezo a sanar mi mente? ¿En qué se nota, más allá de sentirme un poco más tranquilo? Esta pregunta es profundamente legítima. Y la respuesta, desde la ciencia y desde la experiencia clínica, es clara. Los cambios son reales, medibles y profundamente transformadores. Comencemos por uno de los aspectos que más preocupan a muchas personas entre los 25 y los 55 años, especialmente a profesionales sometidos a una alta carga mental, la claridad cognitiva. Muchas personas describen su estado mental como una especie de niebla. Les cuesta concentrarse, olvidan detalles sencillos, sienten que su mente ya no es tan ágil como antes. Esto genera preocupación, inseguridad e incluso miedo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no se trata de un deterioro intelectual real, sino de un cerebro saturado por el estrés. Cuando el cerebro vive bajo una activación constante del sistema de alerta, destina gran parte de su energía a vigilar posibles amenazas, es como si tuviera demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. El resultado es que queda menos energía disponible para funciones como la memoria, la atención sostenida o el pensamiento creativo. Al entrar en estados de coherencia, el cerebro empieza a cerrar esas aplicaciones innecesarias. La energía se redistribuye, la mente se siente más despejada. Las ideas fluyen con mayor facilidad. Muchas personas se sorprenden al descubrir que no han perdido capacidad, simplemente la tenían bloqueada. Otro beneficio muy importante se manifiesta en el cuerpo, especialmente en el sistema cardiovascular. El estrés crónico altera la regulación natural de la presión arterial y del ritmo cardíaco. No siempre de forma dramática, pero sí de manera persistente. Al vivir en coherencia, el sistema nervioso autónomo recupera su equilibrio, el corazón deja de recibir señales constantes de urgencia. El ritmo se vuelve más estable. La presión arterial tiende a normalizarse. No porque la persona se relaje de manera superficial, sino porque el cuerpo empieza a sentirse genuinamente seguro. Este punto es crucial. El cuerpo no necesita razones lógicas para relajarse. Necesita señales biológicas de seguridad. Cuando esas señales aparecen, se activan mecanismos internos de autorregulación que habían quedado inhibidos. El cuerpo sabe cómo volver al equilibrio. Siempre lo ha sabido. Simplemente necesitaba permiso. La mejora del sueño es otro de los beneficios más frecuentes y más agradecidos. Muchas personas viven con la sensación de no descansar nunca del todo. Se duermen cansadas y se despiertan cansadas. El sueño es ligero, fragmentado, poco reparador. Esto no es casual. Un sistema nervioso en alerta no puede entrar fácilmente en las fases profundas del sueño. Al practicar la coherencia y reducir la activación del estrés, el cuerpo puede finalmente soltarse, el sueño se vuelve más profundo. La recuperación nocturna mejora y con ello la energía vital durante el día. A nivel emocional, los cambios también son muy significativos. Una mente sanada no es una mente que nunca se altera, es una mente que se recupera más rápido. Las emociones intensas aparecen, pero no se quedan atrapadas, fluyen, se expresan
se disuelven. Esto reduce enormemente el desgaste emocional. Las personas empiezan a sentirse menos reactivas, menos impulsivas. Aparece un espacio interno entre lo que ocurre y la respuesta. Ese espacio es libertad. Es la capacidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. En el ámbito profesional, este cambio interno tiene consecuencias muy concretas. Un líder que vive en coherencia transmite calma incluso en situaciones difíciles. Su presencia regula al equipo, las decisiones se toman con mayor lucidez, se escucha mejor. Se perciben matices que antes pasaban desapercibidos. La coherencia no solo beneficia a la persona que la experimenta, se irradia hacia el entorno. Es contagiosa. Un sistema nervioso regulado ayuda a regular otros sistemas nerviosos. Para muchas personas, uno de los beneficios más profundos es la recuperación de una sensación de sentido. Cuando la mente está atrapada en el estrés, la vida se reduce a una sucesión de tareas y obligaciones. Se pierde la perspectiva. Al sanar la mente, se recupera la capacidad de conectar con el propósito. No necesariamente con grandes ideales, sino con el sentido profundo de lo que se hace cada día. Aparece una sensación de coherencia entre lo que uno es, lo que piensa y lo que hace. Esa alineación es una fuente enorme de bienestar. También es importante hablar del impacto en el sistema inmunológico. El estrés crónico debilita las defensas. Esto está ampliamente documentado. Al reducir la activación constante del eje del estrés, el sistema inmunitario recupera parte de su eficacia. No se trata de promesas milagrosas, sino de probabilidades biológicas. Un organismo menos estresado tiene más recursos para defenderse, repararse y adaptarse. Muchas personas se sorprenden al notar una reducción de dolores físicos asociados al estrés, como tensiones musculares, dolores de cabeza o molestias digestivas. Estos síntomas no siempre tienen una causa estructural clara. Son manifestaciones de un sistema nervioso desregulado. Al entrar en coherencia, el cuerpo deja de expresar a través del dolor lo que no pudo expresarse de otra manera. Quiero subrayar algo muy importante. Estos beneficios no aparecen porque la persona se esfuerce más, sino precisamente porque aprende a dejar de forzarse. La coherencia no es control, es alineación. No es el cuerpo deja de expresar a través del dolor lo que no pudo expresarse de otra manera. Quiero subrayar algo muy importante. Estos beneficios no aparecen porque la persona se esfuerce más, sino precisamente porque aprende a dejar de forzarse. La coherencia no es control, es alineación. No es rigidez, es flexibilidad. Es permitir que el cuerpo y la mente trabajen juntos en lugar de enfrentarse. Este cambio de paradigma es especialmente relevante para personas acostumbradas a resolverlo todo con la voluntad. La medicina del alma nos enseña que hay procesos que no se activan con fuerza, sino con suavidad. A nivel relacional, los cambios también son profundos. Una mente más clara y un corazón más regulado permiten una comunicación más auténtica. Se escucha mejor, se reacciona menos desde la defensa. Se puede estar presente con el otro sin perderse a uno mismo. Esto mejora las relaciones personales y profesionales de manera natural, sin técnicas complicadas. Quizá uno de los beneficios más valiosos sea la recuperación de la confianza interna. No una confianza arrogante, sino una confianza tranquila. La sensación de que pase lo que pase, hay un centro interno al que se puede volver. Esta sensación reduce el miedo al futuro. No porque el futuro sea predecible, sino porque uno se siente capaz de afrontarlo desde un lugar más equilibrado. La medicina del alma, cuando se integra en la vida cotidiana,
no convierte a las personas en seres ajenos al mundo. Al contrario, las vuelve más presentes, más humanas, más conscientes. Permite vivir con intensidad sin vivir en tensión. Permite comprometerse sin agotarse. Permite liderar sin perderse a uno mismo. En definitiva, sanar la mente no es un lujo ni una moda. Es una inversión profunda en calidad de vida. Los beneficios no son abstractos ni lejanos. Se manifiestan en la claridad mental, en la estabilidad emocional, en la salud física y en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Cuando la coherencia se instala, la vida no se vuelve perfecta, pero sí se vuelve más habitable, más amable y, sobre todo, más auténtica. Llegados a este punto, después de comprender qué ocurre en la mente, en el cerebro, en el corazón y en el cuerpo, cuando vivimos bajo estrés, después de descubrir el poder de la coherencia y los beneficios tangibles de una mente sanada, surge una pregunta inevitable. ¿Qué puedo hacer hoy, aquí y ahora, para empezar a activar esta medicina del alma en mi propia vida? No mañana, no cuando tenga más tiempo, no cuando las circunstancias cambien, sino ahora, en medio de la vida real, con sus responsabilidades, sus exigencias y sus incertidumbres. La respuesta es más sencilla de lo que muchos imaginan y al mismo tiempo más profunda de lo que solemos permitirnos. La medicina del alma no comienza con grandes cambios externos, sino con pequeños gestos internos cargados de intención. El cuerpo humano responde de manera extraordinaria a señales simples cuando éstas son coherentes y repetidas. No necesita rituales complejos ni largos periodos de aislamiento. Necesita claridad, presencia y constancia. Por eso quiero compartir contigo un ritual breve, accesible, científicamente fundamentado y profundamente humano. Un ritual que no te pide que creas en nada, sino que experimentes. Un ritual de 3 minutos que puede convertirse en un punto de inflexión si se practica con honestidad. Antes de entrar en el ritual en sí, es importante comprender algo esencial. El cerebro aprende por experiencia directa, no por conceptos abstractos. Puedes entender intelectualmente todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero será la vivencia la que transforme tu estado interno. La práctica es el lenguaje que el sistema nervioso comprende. Y este ritual está diseñado precisamente para hablarle al sistema nervioso en su propio idioma, el de la seguridad, la presencia y la coherencia. Te invito a imaginar este ritual no como una técnica más que añadir a tu lista de tareas, sino como un espacio de encuentro contigo mismo. 3 minutos que no son una pérdida de tiempo, sino una inversión en claridad, energía y equilibrio. 3 minutos en los que no tienes que demostrar nada, ni resolver nada, ni ser nada distinto a lo que ya eres. Solo estar. El primer paso del ritual es la presencia y se manifiesta a través de un gesto muy sencillo, colocar una mano sobre el pecho, a la altura del corazón. Este gesto, aparentemente insignificante, tiene un efecto profundo. El contacto físico consciente envía una señal inmediata al cerebro. Es una forma de decirle: estoy aquí. Me escucho, me atiendo. El tacto activa receptores sensoriales que están directamente conectados con áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional. No és un gesto simbólico, es un gesto biológico. Al colocar la mano sobre el corazón, no intentes sentir nada especial. No busques una emoción concreta. Simplemente toma conciencia del contacto, del peso de la mano, del calor,
Este simple acto comienza a desplazar la atención desde la mente acelerada hacia el cuerpo presente. Y cuando la atención desciende al cuerpo, el sistema nervioso empieza a relajarse. La mente deja de ser el único escenario de la experiencia. El segundo paso del ritual es la respiración consciente, lenta y profunda. La respiración es uno de los pocos procesos fisiológicos que podemos regular de manera voluntaria y que, al hacerlo, influye directamente en el sistema nervioso autónomo. Respirar de forma lenta y profunda activa el nervio vago, esa gran vía de comunicación de la que hemos hablado, y envía señales de calma al cerebro. No se trata de respirar más fuerte, sino más despacio, de permitir que el aire entre y salga sin esfuerzo. Te invito a imaginar la respiración como una ola suave que llega a la orilla y se retira. No hay prisa, no hay objetivo, solo ritmo. Inhala contando lentamente, exhala un poco más despacio. Alargar la exhalación es especialmente importante, porque es durante la exhalación cuando el cuerpo recibe la señal más clara de seguridad. Con cada exhalación es como si le dijeras al sistema interno: no hay peligro inmediato, puedes soltar mientras respiras de este modo. Es normal que aparezcan pensamientos, no intentes detenerlos, no luches contra ellos. La lucha genera más tensión, simplemente deja que pasen como nubes en el cielo. Tu tarea no es controlar la mente, sino anclarte en el ritmo de la respiración. La coherencia no se impone, emerge cuando dejamos de interferir. El tercer paso del ritual es quizás el más poderoso y, al mismo tiempo, el más malentendido. La evocación. Tu tarea no es controlar la mente, sino anclarte en el ritmo de la respiración. La coherencia no se impone, emerge cuando dejamos de interferir. El tercer paso del ritual es quizás el más poderoso y, al mismo tiempo, el más malentendido. La evocación de un sentimiento de gratitud o aprecio. No se trata de pensar en algo por lo que deberías estar agradecido. Se trata de conectar, aunque sea brevemente, con una sensación genuina de aprecio. Puede ser algo muy sencillo, el recuerdo de una persona querida, un momento de calma, un lugar que te transmite paz. Incluso el simple hecho de estar respirando en este instante. La gratitud, cuando se siente de verdad, tiene un impacto directo en el ritmo cardíaco. El corazón entra en un patrón más coherente, más ordenado. Ese patrón se transmite al cerebro, que recibe una señal clara de bienestar. No es un truco psicológico, es un fenómeno fisiológico medible. El cuerpo responde a la emoción como responde a cualquier otro estímulo biológico. Es importante entender que no siempre será fácil evocar gratitud, especialmente en momentos difíciles. Y eso está bien. No se trata de negar el dolor ni de forzar emociones positivas. Se trata de encontrar, incluso en medio de la dificultad, un pequeño punto de apoyo interno. A veces ese punto es simplemente la intención de cuidarte. Y eso también cuenta. Durante estos 3 minutos, algo empieza a cambiar. No de manera dramática, no con fuegos artificiales, sino de forma sutil y profunda. El ritmo cardíaco se ordena, la respiración se vuelve más amplia, la mente se desacelera, el cuerpo comienza a salir del modo supervivencia. Es como si el sistema interno recordara un estado que nunca debió olvidar. Un estado de equilibrio básico, natural. Muchas personas me preguntan, ¿cuántas veces al día debo hacer este ritual? La respuesta es sencilla: al menos una vez. Y especialmente en momentos de tensión. No es necesario hacerlo muchas veces para que sea efectivo, pero sí es importante hacerlo con regularidad. El sistema nervioso aprende por repetición.
Cada vez que practicas este ritual, estás reforzando una red neuronal asociada a la calma y la coherencia. Con el tiempo, ese estado se vuelve más accesible, más estable. Quiero subrayar algo fundamental para personas muy ocupadas y responsables. Este ritual no te quita tiempo, te devuelve tiempo. Una mente más clara comete menos errores, se distrae menos y toma mejores decisiones. Un cuerpo más regulado tiene más energía disponible. La coherencia no es un lujo, es una estrategia inteligente para vivir y trabajar mejor. A medida que integras este ritual en tu vida, empiezan a producirse cambios más profundos. Empiezas a notar antes las señales de estrés. Te das cuenta de cuando estás entrando en modo automático y, lo más importante, sabes cómo volver al equilibrio. Ya no dependes exclusivamente de las circunstancias externas para sentirte bien. Has desarrollado una capacidad interna de autorregulación. Este es el verdadero despertar del que hablamos. No un despertar espectacular, sino un despertar silencioso. El despertar de darte cuenta de que la fuente de la calma, de la claridad y de la fortaleza que buscas fuera, siempre estuvo dentro. No como una idea abstracta, sino como una capacidad biológica real, accesible, entrenable. La medicina del alma no promete una vida sin dolor, sin pérdidas o sin desafíos. Promete algo mucho más valioso, la capacidad de atravesar la vida sin perderte a ti mismo, de sentir intensamente sin quedar atrapado, de pensar con claridad sin desconectarte del corazón, de liderar, crear y amar desde un lugar más íntegro. Quiero que te lleves una idea muy clara. No estás roto. No necesitas ser arreglado. Tu sistema interno ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tenía. Ahora estás aprendiendo nuevas herramientas más amables, más eficaces, más alineadas con tu naturaleza. Cada vez que eliges parar un momento, respirar, sentir y reconectar, estás practicando la medicina del alma. Y cuando muchas personas comienzan a hacer esto, algo más grande ocurre. Se crean comunidades más conscientes, organizaciones más humanas, sociedades menos reactivas. El cambio interno siempre precede al cambio externo. Por eso, cuidarte no es un acto egoísta, es un acto profundamente responsable. Permítete cerrar este momento con una sensación de respeto hacia ti mismo. Respeto por todo lo que has sostenido. Respeto por todo lo que has aprendido. Y confianza en que el camino hacia una mente sanada no es un camino de lucha, sino de regreso. Regreso a casa. Regreso al equilibrio.